Y ahora estamos con don Carlos Brus. Con él, pues vamos a conversar y también le vamos a dar un abrazo, porque también es papá. Don Carlos Brus, feliz día. Igualmente, Enrique, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los padres en su día. Pues hablemos de política. Hablemos de lo que se viene, don Carlos. Y lo que se viene es mañana una reunión con Verónica Mendoza. Una reunión que conjuntamente con la de Keiko Fujimori es largamente acariciada. ¿Por qué tan largamente acariciadas esas dos reuniones? ¿Son indispensables como gestos el tener esas dos reuniones cuanto antes? Yo creo que sí, porque es el mensaje que ha dado el electorado con sus votos. En la apretada victoria de PPK, tanto para ingresar a la segunda vuelta, porque fue por pocos puntos que superamos a Verónica Mendoza, y la segunda vuelta en sí, que también fue por pocos puntos que hemos superado a Keiko Fujimori. Es un mensaje claro del electorado que está mandando varios mensajes. En primer lugar, una porción de gente que votó por él porque le gusta a él y sus propuestas, que quizás fueron pocos. Otros que votaron por él porque no querían que un mismo partido controle los dos poderes del Estado, y otros que votaron por él porque no querían votar por su adversario, ¿no? Te sea como fuere, la lectura es que tenemos que hacer un gobierno de muy amplia base. Pero perdóneme ahí para hacer una disquisición, porque antes de la segunda vuelta ustedes decían, todos decían, el mandato es que haya un Congreso fujimorista y por eso tiene que haber un equilibrio de poderes y Pedro Pablo tiene que estar en el gobierno. Pero ahora hay gente que dice, no, también Pedro Pablo tiene que tener la presidencia del Congreso el primer año. Bueno, ¿no era que te había que haber un equilibrio? Bueno, yo no sé quién ha dicho eso. Verónica Mendoza, con la que usted perdón, sí, bueno, pero lo ha dicho ella, ¿no? Y ella ¿usted lo comparte? Mira, no tenemos los votos para hacerlo. Yo sí creo que ayudaría a la gobernabilidad, pero no se nos ocurre exigirlo porque la presidencia del Congreso se elige por votos y los votos no los tenemos nosotros. Entonces los tiene el fujimorismo. Así que nosotros no estamos haciendo nuestros planes basados en que vamos a tener la presidencia del Congreso. Si por ahí surge que, oiga, de repente el primer año para que el gobierno se instale, pueden ser la presidencia del Congreso, perfecto. Pero eso tampoco cambia las cosas. El hecho de que seas presidente del Congreso eres uno más de 130. A la hora de las votaciones tienes un voto igual que todos. Así que al final el Congreso es controlado porque tenga la mayoría. Muy bien. ¿Qué esperan ustedes de la reunión de mañana? Mira, espero que probablemente Verónica Mendoza lleve seguramente, porque así se ha estado reuniendo el fin de semana, una especie de agenda legislativa, ¿no? De cosas en las cuales puede haber un paquete de cosas con las que hay coincidencia con nosotros, seguramente en materia de lucha contra la corrupción, en el tema de derechos humanos y derechos civiles, y en parte en lo que es la parte del medio ambiente, en una parte de eso. Y pero probablemente otras partes de paquetes legislativos que discrepan con nuestro punto de vista. Pero, perdónenme, ¿ustedes esperan que Fuerza Popular apoye las medidas que ustedes van a dar? Yo pienso que muchas sí. Sí. Claro, muchas sí. Verónica Mendoza ha dicho hoy día, en La República, que el señor Alfredo Torne no es el ministro de Economía que ella hubiera querido para el país. Claro. ¿No es cierto? Lo cual es lógico con su punto de vista, ¿no? Así es. Sí, claro. Es lógico. Por eso es lógico también que ella discrepe del programa económico de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, sí. Entonces, ¿esperarían ustedes algo más que eso? ¿Esperarían ustedes una colaboración técnica política? ¿Esperarían ustedes los votos para la investidura y para, no sé, medidas como, por ejemplo, prerrogativas para legislar en materia tributaria, facultades legislativas? ¿Esperarían que el Frente Amplio les dé por lo menos una primera luna de miel? Probablemente en materia económica ellos dejen sentados sus discrepancias y quizás en muchas cosas no voten a favor. Porque discrepamos, en efecto, en lo que es nuestro enfoque del modelo económico. Nosotros y Fuerza Popular creemos un modelo pro mercado, ellos no. Entonces ahí hay una discrepancia y cómo pedirles a ellos que voten a favor de algo con lo cual no creen. O sea, eso es lógico, razonable y hasta me extrañaría que votaran a favor, ¿no? Y eso hay que esperarlo y es lógico. Cosa que no nos diferencia con Fuerza Popular, que sí tenemos un punto de vista en materia económica más o menos parecido. Y ahí es más fácil, en ese sentido, establecer consensos con ellos en temas económicos. Pero usted dijo que el programa del Frente Amplio
era más cercano a ustedes y mejor que el de Fuerza Popular. En estos temas. Claro, en los temas de derechos humanos, derechos civiles, lucha contra la corrupción, parte de la agenda medioambiental. En esos temas, los capítulos que yo he leído del programa Frente Amplio, sí, quizás superan a los nuestros, pero tenemos gruesas discrepancias en lo que es el modelo económico, donde tenemos más afinidad con Fuerza Popular. Muy bien. ¿Y usted realmente cree que en los próximos días se va a reunir Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori? Sí. ¿No se está forzando, no se está presionando a dos personas que no se quieren reunir a que vayan a una reunión allá a regañadientes solamente para que ofrezcan esa foto dándose la mano o dándose el besito? No, es que la reunión no es para la foto nada más, la reunión es mucho más importante que eso. Perdóneme, ¿qué puede ofrecer en este momento Pedro Pablo Kuczynski al fujimorismo en términos de medidas, en términos de gabinete, si todavía no lo tiene armado? ¿No sería mejor una reunión cuando tenga a su primer ministro y que vaya con su primer ministro, vaya con su paquete de medidas que va a presentar el 28 de julio bajo el brazo y le diga, Keiko, aquí está, toma, por favor, necesito tu apoyo? No, yo creo que son mecanismos de comunicación que tienen que darse desde ahora, porque nosotros ya estamos trabajando un paquete de medidas que van a tener que darse los primeros días de la siguiente legislatura. Quién sabe, hasta el propio presidente podría el 28 de julio dejarlos presentados en el Congreso. Ya estamos trabajando. O sea, nosotros somos claros que en el Perú hace tiempo que se acabó ese concepto de la luna de miel y que tú tienes que empezar a entregar resultados al día siguiente de asumir el gobierno. Bueno, la población les va a pedir, al margen de cualquier diferencia en el Congreso, resultados rápidos, por ejemplo, en seguridad ciudadana. Claro. Y eso no depende del Congreso, eso depende exclusivamente de la gestión ejecutiva del gobierno. Hay algunas medidas legislativas que están en nuestro plan que ayudarían al tema de seguridad ciudadana. Pero que no son básicamente gerencia. Determinantes para la gerencia, la actitud, la gestión. Así es. Este es un tema de gestión, también es tema de legislación, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo que la gerencia del tema de seguridad ciudadana es importante. Pero regresando a algo que hemos pasado muy rápido, es la importancia del diálogo con quien tiene hoy día la mayoría en el Congreso. Y es importante en primer lugar porque la población así lo entiende, 66% aprueba un diálogo entre Keiko y PPK, y si tú analizas la actitud que la encuesta de hoy día de Ipsos, que Fuerza Popular debe tener hacia Pedro Pablo Kuczynski, 87% opina o que debe apoyar las propuestas, o que debe hacer una alianza con PPK, o que debe apoyar siempre que sea posible. Solamente un 13% dice que debería abstenerse. O sea, la gente dice, hemos votado por dos grupos, unos que tengan el Ejecutivo y otros que tengan el Legislativo, pero no para que se peleen, no para que no hablen, sino para que se pongan de acuerdo a sacar el país adelante. Y eso es para los que estamos, para eso ganas y para eso pierdes, porque de ganador tienes un rol y de perdedor como oposición también tienes un rol. Entonces, eso tiene que hacerse desde ahorita, porque al hacer este concepto, desarrollar este concepto de gobierno de amplia base, eso puede incluir que en el gabinete puedan haber personas que no tienen que ser militantes de Fuerza Popular o militantes del Frente Amplio, porque ellos van a ser oposición y eso está claro, pero sí puedes tener gente que sea afín ideológicamente a uno de estos partidos para que estén en el Consejo de Ministros y podamos enriquecernos como gobierno del punto de vista de ellos. ¿Por qué se ve tan natural, usted lo ha dicho ahora, que el Frente Amplio se oponga a las medidas que ustedes van a dar y no se ve natural que alguien que se ha declarado en oposición como Fuerza Popular diga, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que está planteando el señor Kuczynski? O sea, ¿por qué sí está bien que el Frente Amplio se oponga y vote en contra, y está muy mal que Fuerza Popular se oponga y vote en contra? No, yo creo que Fuerza Popular se va a oponer en algunas cosas, pero en el tema del modelo económico es más fácil ponerse de acuerdo porque los dos queremos lo mismo. Además, si este modelo no es capaz en estos 5 años de sacar a más peruanos de la pobreza, como lo ha hecho en los últimos 15 años, donde hoy día solamente 1 de cada 5 peruanos está en la pobreza, antes era la mitad. Pero si el modelo no sigue avanzando, en el año 2021, la siguiente contienda electoral, el péndulo de la política peruana va a pasar de este lado del cuarto al otro, hacia la izquierda. Perdóneme, y en una situación como esa, que en donde, tal como usted lo ha planteado, la amenaza sea la izquierda, ¿se unirían ustedes con el fujimorismo para hacerle frente a la amenaza de la izquierda en ese péndulo? Mira, nosotros no nos hemos unido al fujimorismo por una serie de razones, entre las cuales está nuestra legítima desconfianza a lo que fue una gestión del pasado, es verdad,
pero con muchos actores que están en el presente. Y te digo como experiencia personal, yo recibí la invitación de unirme al fujimorismo porque yo estaba independiente, no tenía partido, y no lo hice por eso, ¿no? Porque si bien coincido en muchas cosas con ellos, y de hecho si tuve mis votaciones en el Congreso en materia económica, no recuerdo cuándo yo haya discrepado con el fujimorismo, pero hay ese temor de que si en verdad han cambiado o no han cambiado, que es algo que ellos tendrán que demostrarle al país en estos 5 años. Entonces, para recrear lo que pasó en la segunda vuelta, ustedes con el fujimorismo ni a la esquina y preferirían que gane Verónica Mendoza. Hablando de una... hablando de lo que usted mismo ha planteado, del próximo 5 años. Que nos llevaría al 2021. Mira, es algo que vamos a tener que analizar. Si en estos 5 años, por ejemplo, vemos un fujimorismo que apoyó la gobernabilidad, que no actuó autoritariamente dentro del Congreso a pesar de tener las mayorías, y que se nota que tienen liderazgos nuevos que de alguna manera hacen un antes y después de lo que fue el fujimorismo del pasado, de pronto evolucionaron y vuelven a ser un fujimorismo más atractivo. Si me apoyas, sí evolucionaron. Si no me apoyas, no evolucionaron. No necesariamente apoyo, sino gestos. Ya. Gestos de que han cambiado de verdad. Y si lo apoya, votarían por ellos. Y si no lo apoya, votarían por Verónica Mendoza. Tú me preguntas qué vamos a hacer aquí a 5 años. Yo no sé qué voy a hacer aquí una semana. Pero el tema del péndulo lo ha puesto usted solo. Sí, claro. No lo he puesto yo. Pero esa es una razón de peso por la cual a ellos les conviene apoyar el que se pueda reactivar la economía nacional y que podemos seguir creciendo. Mira, con el fujimorismo, si tú analizas el plan de gobierno, los dos planteamos inversión en infraestructura. Los dos planteamos desburocratizar el Estado. Los dos planteamos un régimen especial para la pequeña y microempresa, con medidas distintas, pero regímenes especiales. Pero mire, hasta ahí, por ejemplo, no encuentro diferencias con el Frente Amplio. Y estoy seguro que el Frente Amplio también quiere desarrollar infraestructura, también quiere apoyar a la micro y pequeña empresa, también quiere... O sea, si quiere, pero la diferencia está en que el Frente Amplio quiere desarrollar infraestructura con el Estado, ahora estatal. Ya. Nosotros quisiéramos asociación públicas privadas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una diferencia. Entonces esos temas es fácil ponerse de acuerdo con el Frente Amplio, perdón, con Fuerza Popular. Y los dos coincidimos en ese punto de vista, por lo tanto, eso va a ayudar a que el modelo crezca y en esa materia seguramente nos encontraremos. Habrán otras en las cuales no, y hay que respetar las discrepancias, ¿no? Ahora, nosotros estamos trabajando escenarios. Hay un escenario en el cual, por ejemplo, el peor, el que no creemos que ocurra, pero hay que recrearlo, de que Fuerza Popular insista en no dialogo, no converso, no colaboro, voy a obstruir todo. Bueno, hay mecanismos que tú puedes usar para poder sacar cosas sin que necesariamente tengas que estar recurriendo tanto al Congreso, ¿no? Decretos legislativos. Puedes estar, y además, solamente decretos supremos son medidas muy legales. Yo cuando fui ministro de Vivienda, ¿sabes cuántas veces tuve que ir al Congreso para sacar una ley? Para crear los nuevos programas de vivienda que queramos, techo propio, mi vivienda, una. Claro. O sea, hay formas. Sí, que no es el Ejecutivo puede actuar. Que no es lo mejor, pero ese es el peor escenario. Igual vamos a gobernar, pero preferimos gobernar conversando con un gobierno de amplia base. Muy bien. Puede ocurrirles también lo que está pasando ahora con este gobierno. No saca una sola ley, todas se las saca el Congreso. Ustedes le ponen la agenda al Ejecutivo, ¿no es cierto? Que ya es un gobierno muy disminuido. Bueno, pero puede ocurrir, o sea que el Congreso también empiece a dar leyes populistas, lo que pasa es donde se pueden poner de vuelta el fujimorismo con Frente Amplio y ponen en jaque al gobierno, también puede ocurrir. Pues lo que pasa con este gobierno es que este gobierno nunca entendió cómo funciona este modelo. Simplemente entraron al gobierno, encontraron plata, había plata para beca 18, todas mis promesas electorales las puedo financiar. ¿Para qué voy a cambiar el modelo y me hago el muertito que siga avanzando? Además, políticamente se encerraron en sí mismos y les importó un comino conversar con cualquiera. En cambio, nosotros sí tenemos claro que este modelo hay que reformarlo. No hay que cambiarlo, hay que reformarlo, hay que hacer reformas para que el modelo no se ahorque y siga avanzando, ¿no? Y usted, en una situación así como la que ha planteado en este primer escenario, ¿estaría de acuerdo, por ejemplo, si es que el fujimorismo censura gabinetes de cerrar el Congreso constitucionalmente? Mira, ¿Usted lo pensaría? Es una situación extrema que... ¿Pero que usted la aceptaría? Tendría que ser una situación tal en la que realmente tú ves al fujimorismo en una intención de desestabilizar al gobierno. Porque yo escuchaba a muchos ahora decir, y me lo han dicho claramente, ahora nosotros podemos cerrar el Congreso constitucionalmente y se acabó el fujimorismo. Mira, yo he estado de oposición los últimos 10 años. Y varias veces, tanto en el gobierno de Lapra como en el gobierno de Humala, venían esos mensajes a la oposición al Congreso. Y te voy a decir algo, el Congreso no se suicida. O sea, nadie es tonto
para llegar a esa situación y no llega a hacer algunas especulaciones de algún aprendiz de Montesinos que suelta una hipótesis así. Es bien difícil que una situación así se dé. Además, usted puede cerrar el Congreso constitucionalmente, lo que no sabe es cómo van a terminar las siguientes elecciones. Así es, el fujimorismo viene con más fuerza de la que estuvo antes. Así es. O sea, yo me acuerdo que cuando venía esa amenaza por parte del humanismo, todos nos reíamos, pues diciendo, cierto, cierre el Congreso va a tener menos congresistas que lo tenían antes. Pero ese es un albur. Eso es algo que el Congreso, la misma gente del Congreso no va a dejar. ¿Qué ofrecerle al fujimorismo? Conversar. No creo que acá haya un toma y daca. No creo que a ellos les convenga, ni lo acepten, ni nosotros lo propondríamos. Pero sí llevar la fiesta en paz. Ellos con su legítimo derecho de ser oposición, y yo he sido congresista de oposición los 10 años que he estado en el Congreso, y tengo claro que el rol de un congresista de oposición no es derrocar a un régimen, no es meterle zancadillas, sino es exigirle con mayor firmeza que el oficialismo resultados, fiscalizarlo con mayor vehemencia, y eso mejora la calidad de la democracia. Porque sin oposición la democracia se deteriora. Hay corrupción, hay autoritarismo. Entonces, ese es el rol. Si ellos quieren ejercer ese rol, en buena hora, nos van a ayudar. Don Carlos Cruz, ¿usted se ha puesto a pensar que Peruanos por el Cambio no tiene base política? ¿No tiene base como para tener, por ejemplo, funcionarios en los programas sociales en toda la República? ¿Y qué partido lo tiene? Bueno, no lo sé, pero Peruanos por el Cambio, menos que cualquiera. Hay una crisis de partido. Fíjate, la legislación esta electoral que tanto se criticó por el tema de las dádivas, ese no era el tema central. El tema central era financiamiento público a los partidos que estaban en esa ley. Lo demás fue cosas que tuvimos que ceder para... ¿Qué tengo que hacer? Porque votes mete el tema de las dádivas. Ya, mete el tema de las dádivas para que votes... Ese fue el problemón. Entonces, a partir de ahora, los partidos políticos representados en el Congreso van a tener financiamiento público para actuar como partidos los 5 años. Bien, pero, entonces, ningún partido tiene lo que tú dices que debíamos tener. Pero Peruanos por el Cambio debe estar ahora sufriendo para armar el gabinete, pero va a sufrir muchísimo más para extender sus brazos para que el Estado esté presente en todos los sitios donde ha dicho Pedro Pablo Kuczynski que va a estar. Sí. Y una de dos, o se echa a los brazos de la base que es de izquierda, o se echa a los brazos de otras bases políticas, Alianza por el Progreso, de César Acuña, en fin, a otros más. Pero solo es imposible que pueda hacer las cosas. ¿En brazos de quién va a caer? Mira, en primer lugar, felizmente, Pedro Pablo Kuczynski es una personalidad con la cual mucha gente quiere trabajar. Así que él no tiene dificultad de poder captar tecnocracia que quiera trabajar dentro del aparato del Estado. Así que no es que haya dificultad para armar un gabinete, la dificultad está en seleccionar a los mejores. Pero ese no es su problema, como podría haber sido un momento, por ejemplo, el problema de Ollanta, que todo el mundo no sabía qué cosa era y nadie quería ofrecerse hasta ver en qué cosa aterrizaba ese gobierno, pero Pablo no tiene ese problema. En segundo lugar, ¿te acuerdas cuando Fujimori accedió al poder? Él tampoco tenía un partido político. Sin embargo, una de las cosas que hay que reconocerle a ese gobierno es que supo llegar a todos los sectores, a todas las regiones del país. Tú vas a cualquier pueblito y dices, no, y aquí yo voto por Fujimori porque él puso la posta médica o él puso la comisaría. Entonces, se puede hacer ese tipo de trabajo desde el Estado con el aparato del gobierno, en tanto que todos los partidos armamos aparato partidario, porque ninguno lo tiene, ¿no? Y eso es el gran reto que tiene la democracia peruana, de tener partidos políticos de verdad y no carpa de circo que se arman elecciones y se desarman después de las elecciones. Porque si alguna vez se acuñó el término de Federación de Independientes, eso es Peruanos por el Cambio. Es un partido joven, sí. Es la suma de algunos amigos que han ido a apoyar a Pedro Pablo y nada más. Bueno, no es poco. Perdóneme, es más. Pero hoy, no me ningunees así. No, pues, no, Carlos. Pero es que, seamos realistas. Hoy, por ejemplo, la vocería oficial del gobierno electo no la tiene Peruanos por el Cambio. La tiene Vizcarra, que no es Peruanos por el Cambio, la tiene Mercedes Arauz, que no es Peruanos por el Cambio, la tiene usted, que llegó recién a Peruanos por el Cambio. Entonces, ¿y dónde está la gente de Peruanos por el Cambio? ¿Existe Peruanos por el Cambio? ¿Como estructura? Es un partido joven, sí, pero un partido joven que ha podido captar a gente muy valiosa. Esa es la habilidad de Pedro Pablo de haber captado gente, por ejemplo, en el Congreso. Me parece que somos más de una docena de los congresistas que hemos ya ejercido función pública o hemos sido congresistas o hemos sido ministros. Así que es gente que tiene experiencia de Estado. Y es buen dato el que usted da, porque es la segunda vez que Pedro Pablo ha tenido una bancada. La primera, esa bancada fracasó. Pero no fue la de él.
Esa vez él fue invitado por un grupo de partidos que no eran los suyos. Pero él candidateó, él fue el líder. Claro, fue candidato a la presidencia. Después que acabó la candidatura a la presidencia, los partidos le dijeron muchas gracias, pero Pablo, nosotros seguimos nuestro camino. En este caso no. Es la primera vez que él candidatea con un partido propio. Y por lo tanto su bancada se va a mantener sólida respaldando su gobierno. Además, difícil ningunearlo usted. Es uno de los pocos que tiene la experiencia política como para poder hacer un trabajo de operador en el Congreso, que es lo que van a necesitar. Y sobre todo, Enrique, él no tiene colaboradores que son nuevos en política y que le van a decir sí señor a todo. Si nosotros se nos pide defender algo, pues vamos a pedir que se nos explique bien y que se nos demuestre que eso es bueno. Y eso también es un contrapeso dentro del mismo grupo ejecutivo. Yo he participado en gobiernos en que a veces la cúpula se aísla y se aísla del resto de sus colaboradores. Y después dicen, oye, apoyen esto. Y el otro dice, yo apoyo eso, pero explícame primero. Entonces no es el estilo Pedro Pablo y además él sabe que tiene colaboradores que piensan y con los cuales hay que convencerlos antes de embarcarlos en cualquier defensa esa bancada de algo, ¿no? tiene una columna vertebral, son Juan Cheput y Carlos Cruz. No, hay muchos más. Son los operadores en el Congreso. El resto son nuevos, la mayoría, son gente nueva que va a tener que aprender de la tarea, pero políticos. Bueno, con cintura y muñeca. Charaos ha sido ministra también y candidata a la presidencia y también tiene experiencia política. Y hay muchos otros, por ejemplo, Pedro Lachea, no habrá participado en política, pero ha sido presidente de la Sociedad de Industrias. Eso también te da un manejo. Bueno, lo que ocurre es que yo y Juan Cheput hemos actuado como voceros en la campaña y quizás somos caras que los que se nos vio más. Pero hay mucha gente muy valiosa. Nueva, y hay gente en Perú por el Cambio a la que habría que decirle que a veces el incienso anula el olfato y el protagonismo los deja llevar hacia las alturas. Ese es tu artículo de mañana. Don Carlos Cruz, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti, Enrique. Muy amable.